Ok, bueno, en esta ocasión vamos a ver cómo funciona el modelo, la vista y el controlador ya a nivel del código, ¿verdad? Lo vamos a realizar con un proyecto, bueno, creamos un proyecto en HTDoc que se llama Universidad y agregamos las carpetas, ¿verdad?, que hemos visto o que son parte del modelo vista controlador. En config sabemos que va a ir la conexión a la base de datos. En controlador, los controladores. En el modelo van a ir los archivos que van a ser modelo. En props va a ir las imágenes, bootstrap y otras cosas que podamos utilizar, ¿verdad? En view van a ir las vistas, o sea, lo que el usuario va a ver. Nos vamos a enfocar en utilizar la base de datos de universidad, que esta base de datos ya la hemos hecho en clase, ¿verdad? Vamos a mostrar todos estos alumnos ya a nivel de código. Entonces vamos a comenzar creando el archivo que nos va a servir para la conexión. Le damos clic derecho, New File, y guardamos este archivo. Lo vamos a guardar como conexión.php. Abrimos código PHP, creamos una clase que se va a llamar conexión. Aquí creamos una función public function, nosotros le vamos a poner connect. Ahí se le puede agregar cualquier nombre que queramos. El tipo de conexión con la que vamos a trabajar se llama PDO. Creamos una variable que se llama PDO, ahí puede ser cualquier nombre, y vamos a crear un objeto de la clase ya preestablecida de PHP que se llama PDO, y esto necesita unos parámetros. ¿Cuáles parámetros necesita? Le indicamos que vamos a trabajar con MySQL. Le indicamos cuál es nuestro host, que va a ser igual al localhost. Le indicamos nuestra base de datos. La base de datos se llama Universidad-PHP 16. Charset, que es para el conjunto de caracteres, y es UTF-8. En esta parte es el usuario para conectarnos a la base de datos, y como no manejamos contraseña lo dejamos en blanco. Ok, una vez tenemos ya esta línea de código, que es la que nos sirve para poder conectarnos, esta línea de código es la que nosotros vamos a retornar, ¿verdad? Como esa línea se guardó en la variable PDO, entonces la variable PDO es la que nosotros vamos a retornar. Esto nos va a servir para la conexión. Le indicamos cuál va a ser nuestro servidor, que sería localhost. Le indicamos cuál va a ser nuestra base de datos, Universidad PHP 16, que en este caso, así como está el nombre en esta parte de aquí, de la base que queramos conectarnos, así debemos colocarlo aquí. Charset para el conjunto de caracteres, esto para que nos reconozca las ñes, tildes y demás caracteres especiales. Esto es el usuario para poder conectarnos a la base de datos. Esta es la contraseña para conectarnos a la base de datos, a MySQL, ¿verdad? Y como toda esta línea se guarda en la variable PDO, esa es la que nosotros vamos a retornar. Eso es por parte de la conexión. Hoy vamos a explicar lo del controlador. Vale, recordemos cómo es que funciona el controlador. El usuario se comunica con el controlador
se comunica con el modelo, que el modelo es el que va a la base de datos a traer los datos que nosotros hayamos especificado que queremos mostrar. El modelo se los entrega al controlador, el controlador escoge una vista para ser mostrados los datos al usuario, ¿verdad? Entonces ahorita vamos en esta parte, en el controlador. Ok, bueno, entonces vamos a crear el archivo que va a ser nuestro controlador. Le damos clic derecho, New File, y lo guardamos. A esto le vamos a poner de nombre alumno-controller. ¿Por qué alumno-controller? Porque con alumno estoy diciendo que este controlador va a ser específicamente para mostrar alumnos, insertar alumnos, eliminar alumnos y actualizar alumnos. Y controller porque estoy diciendo de que esto va a ser un controlador, ¿verdad? Aquí no es necesario colocarle este nombre controller, puede ser cualquier nombre, pero para ser más ordenado con los nombres que le vayamos dando, ¿verdad?, a los archivos, es que yo lo hago de esta forma. ¿De qué se trata el controlador y qué tipo es? Es un controlador. Le damos guardar, abrimos PHP. Siempre todo controlador, el primer archivo que va a cargar es el modelo. Entonces vamos a ocupar un requiere y vamos a mandar a llamar al archivo modelo. Esta es la carpeta modelo, que sería esta, y vamos a utilizar el archivo que se llama alumno-model.php. ¿Por qué el model? Porque esto nos va a servir para que pueda conectarse a la base de datos para poder realizar acciones. Entonces, como estoy requiriendo este archivo, tengo que venir a crearlo. Después lo vamos a llenar. Ahorita solo vamos a crearlo. Se llamaba alumno-model.php. Lo guardo. Ya después vamos a colocar la codificación de esto. Aquí creamos una clase. ¿De qué se trata este controlador? De alumno. Entonces le vamos a colocar que la clase se va a llamar alumno. ¿Y qué es lo que vamos a crear aquí? Vamos a crear una variable, la vamos a crear de tipo public. Esta variable nos va a servir para poder crearla como objeto. Le vamos a poner objeto model. Creamos otra función, pero esta función va a ser de tipo constructor. ¿Cuál es la característica que tiene esta variable de tipo, esta función o método de tipo constructor? Que se ejecuta sola. ¿Y qué es lo que necesitamos que se ejecute o que realice? Lo que necesitamos es que este constructor automáticamente esta variable la cree como un objeto. Entonces hacemos referencia a esta variable cuando nosotros ocupemos o necesitemos hacer referencia hacia una variable. Ya no necesitamos colocarle el signo de dólar, porque solamente necesitamos this es para hacer referencia. ¿Y a quién estamos haciendo referencia? A objeto model, o sea, a esta variable. ¿Para qué estamos haciendo referencia? Para convertirla en un objeto. ¿Un objeto de qué? Un objeto de la clase que vamos posteriormente a crear en el modelo. Le vamos a colocar CRUD alumno, ya predefiniendo que la clase de nuestro modelo se va a llamar CRUD alumno. Eso es lo único que necesitamos en el constructor. ¿Para qué va a servir este objeto? Para que nosotros podamos acceder a las funciones o métodos que tenga esta clase.
¿A través de quién? A través de este objeto. Vamos a crear otra función. Esta se va a llamar index. Vamos a crear otra función. Esta función se va a llamar insertar. Vamos a crear otra función que nos va a servir para eliminar. Esta otra función nos va a servir cuando queramos actualizar a una persona. Posteriormente vamos a ver para qué nos va a servir. Y esta public function nos va a servir también para poder actualizar. Estas dos nos van a servir para poder actualizar, pero ya vamos a ver qué funcionalidad va a tener. Esta de index va a mandar a llamar a la vista. En la carpeta view vamos a tener que agregar un archivo que se llame alumnoview.php. Entonces, como estamos requiriendo esta vista en la carpeta view, vamos a ir a crearla aquí, new file, y le vamos a colocar alumno-view.php. Ya posteriormente vamos a ver qué tipo de código va a ir aquí. Afuera de la clase comienza aquí la llave, termina aquí. Le vamos a colocar fin de clase. Ahora nosotros necesitamos un objeto para poder acceder o mandar a llamar a cualquiera de estas funciones o métodos. Entonces vamos a crear el objeto. Este objeto se va a llamar objeto local. Usted puede ponerle cualquier nombre, pero ¿por qué le pongo objeto local? Porque es el que me sirve para mandar a llamar cualquiera de estas funciones que pertenecen al controlador. Cabe destacar de que este objeto nos va a servir para mandar a llamar las funciones del modelo que van a estar en este archivo. Esa es la diferencia. El controlador tiene dos objetos. Este objeto para acceder o mandar a llamar a las funciones del modelo, y este objeto que vamos a crear nos va a servir para llamar a las funciones del controlador, estas funciones propias. Entonces creamos el objeto igual new. Recordemos que los objetos se crean de las clases. Entonces, como este va a ser un objeto local, vamos a crearlo de la clase alumno. Ahora vamos a agregar un if. Ya vamos a ver para qué nos va a servir este if. Copiar esto mismo y aquí ocupamos el objeto local. Ya vamos a explicar esto. Ocupamos el objeto local. Nosotros vamos a acceder o mandar a llamar a las funciones según los llamados que nosotros vayamos haciendo. Si nosotros queremos insertar
vamos a tenerle que mandarle esa acción que queremos insertar. Si nosotros queremos eliminar, vamos a tener que mandar esta acción. Si nosotros queremos actualizar, primero vamos a tener que mandar a llamar getDatos. getDatos, ¿para qué nos va a servir? Para, si nosotros tenemos un registro, lo único que enviamos es el ID. Entonces esto lo que nos hace getDatos, nos va a hacer que nos muestre los datos que ya estén guardados en la base de datos de ese registro. Actualizar es el que nos va a servir para ya actualizar los valores nuevos. Entonces, si yo no envío ninguna de estas acciones, por defecto me tiene que cargar el index. ¿Y qué me va a cargar el index? La vista esta. Entonces, si yo no envío, iSet me valida si algo ha sido creado. Si esto ha sido enviado a la URL una acción, entonces que haga esto y me va a mandar a llamar cualquier acción que yo haya enviado. Si yo no he enviado ninguna acción a la URL del navegador, por defecto que me cargue el index, o sea, esta función. Estoy ocupando el objeto, recordemos que el objeto lo creé aquí de la clase alumno, esta clase, para poder acceder a todas estas funciones. Estas yo las voy a mandar a llamar. Estas, si yo no he mandado a llamar ninguna de todas estas, por defecto que se cargue el index, que es esta de aquí. Si yo no he enviado ninguna acción, esto no se va a ejecutar, sino que me mande a llamar el método index de una vez. Veámoslo ahora. Entonces, esto lo vamos a hacer por el momento. Vamos a crear la vista, código HTML. Vamos a llenar una tabla. Creamos una tabla, colocamos los encabezados. Veamos lo que tiene. Sería mostrar el nombre del alumno, el apellido, la edad, mostrar el nombre, apellido, edad. Ok, aquí ya creamos los encabezados. Estos encabezados son los de la tabla. Vamos a crear otro tr. Bueno, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sería. Entonces lo que nosotros necesitamos es llenar con todos los datos o todos los registros de la tabla, que me muestren en una tabla todos estos datos. Aquí nosotros vamos a abrir código PHP, vamos a utilizar un for each, ocupamos el objeto. ¿Cuál objeto? El que nosotros creamos aquí. Recuerden que este es objeto que nos va a ayudar a acceder a las funciones que estén en el modelo. Entonces vamos a ocupar esto, objeto model. Y vamos a mandar a llamar del modelo get alumnos. Aquí abrimos la llave y la cerramos abajo del tr. Ok, entonces estamos mandando a llamar a un método del modelo que se llama getAlumnos. Vamos a ir a crear este método al modelo. En el modelo nosotros siempre lo que necesitamos, como el modelo es quien se conecta a la base de datos,
nosotros necesitamos pasarle la conexión. Aquí sería buscar la ruta del archivo de la conexión. Sería en la carpeta config el archivo conexión. Ahora aquí creamos una clase. ¿Cómo se va a llamar esta clase? Así como nosotros la indicamos en el controlador, esta de aquí. Así se va a llamar nuestra clase. Ahora nosotros lo que necesitamos es crear una variable que le vamos a poner, vamos a hacer de tipo public. Esta variable nos va a servir para poder hacer como una copia de la conexión. Aquí nosotros utilizamos una función public function y vamos a ocupar el método constructor también. ¿Para qué vamos a ocupar el método constructor? Fíjense bien que en el controlador ocupamos el método constructor para esta variable, crearla como un objeto de la clase que está en el modelo, que es esta clase. Ahora aquí en el modelo vamos a ocupar el constructor no para crear un objeto, sino que lo vamos a ocupar para esta variable pasarle la conexión. Entonces hacemos referencia a la variable con, que es la que acabamos de crear, y mandamos a llamar a la conexión. ¿Cómo se llama la clase de la conexión? Se llama conexión. Dos puntos para hacer un llamado a una función de una clase rápidamente. ¿A qué función estamos llamando? Estamos llamando a la función connect. Esto, dos puntos, nos sirve para hacer un llamado rápido. Aquí colocamos la clase, o sea, esta clase, y mandamos a llamar a la función connect de esta clase, ¿verdad? Esto es un llamado rápido a un método. La clase, el método que queremos llamar. Esto es para no crear un objeto, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicimos? Mandamos a llamar a la clase al método connect. Se va a ejecutar el método connect. ¿Y qué nos va a devolver? El método connect nos va a devolver esta línea de código, la variable PDO, o sea, la conexión. Esto va a recibir la conexión, y aquí estamos diciendo que esta variable va a ser igual a lo que reciba. ¿Y qué fue lo que recibió esto? La conexión. Entonces esta variable se nos convirtió también como en una copia de la conexión. Entonces vamos a crear este método. Creamos public function, el nombre del método que estamos mandando a llamar en la vista. Ahora aquí colocamos la variable query. ¿Qué va a tener la variable query? La variable query va a tener nuestra consulta para poder mostrar los datos. Vamos a crear la consulta, select. Ok, vamos a colocar la consulta. Esta va a ser nuestra consulta que vamos a mandar a llamar. Si nosotros queremos estar seguros que la consulta funciona, la podemos crear primeramente en nuestro PHP MyAdmin y ahí probarla. Si nos devuelve datos, si la consulta nos devuelve datos, entonces está bien la consulta. La podemos copiar y la pegamos, ¿verdad? Toda esta consulta la estamos guardando en la variable query. Ahora, ¿qué vamos a hacer?
vamos a crear una variable. A esta variable se puede llamar como ustedes quieran, y esta variable va a ser igual siempre que nosotros queramos hacer un insert, un delete, un update, lo que sea, cualquier consulta que nosotros queramos hacer en la base de datos. Primero tenemos que pasarle la conexión. ¿Y quién es nuestra conexión ahora? Es esta variable que tiene nuestra copia de la conexión. Entonces ocupamos la conexión y preparamos la consulta. ¿Qué consulta vamos a preparar? Esta variable que contiene esta consulta. O sea que estamos la conexión y preparando la consulta. Todo esto se está guardando en esta variable. Ahora lo que necesitamos es ejecutar esta consulta, esta variable. Y esta variable, repito, ¿qué es lo que tiene? Tiene la conexión y la preparación de la consulta. O sea, esta consulta. Ocupamos la variable exe y la ejecutamos. Ahora aquí ya se ejecutó la consulta, la conexión y la preparación de la consulta ya fue a la base de datos a traer todos los datos. ¿Qué necesitamos ahora? Que nos devuelva todos los datos que encontró. Todos los datos fueron guardados en esta variable. Entonces esto nos va a devolver todos los datos encontrados de esta consulta. ¿A quién nos va a devolver? A quien mandó a llamar a la función. ¿Quién mandó a llamar a la función? La vista en esta parte de aquí, ¿verdad? Entonces todos los datos encontrados, cada registro, se los vamos a ir entregando a la variable valor. Aquí. Entonces imprimimos eco valor en la posición 0. Ok, entonces vamos a imprimir en la primera posición el ID, o sea, aquí. ¿Por qué la posición 0? Recordemos que esto nos va a retornar un arreglo. Entonces lo vamos a registro por registro, lo vamos a ir entregando a la variable valor. O sea que le va a entregar todos estos datos del primer registro. Todo este primer registro se lo va a entregar a la variable valor. La posición 0, ¿quién es? En este caso, si lo hubiéramos colocado a la consulta select asterisco from, el valor 0 sería ID alumno, nombre sería la posición 1, apellido sería la posición 2 y así sucesivamente. Pero en este caso el orden va a ser según como hayamos colocado la consulta. Aquí sería ID alumno, la posición 0, nombre sería la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces así vamos a ir imprimiendo las posiciones. Imprimimos la posición 0, posición 1, que sería el nombre, veamos, la posición 6 sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sería la ciudad.
regresamos en el navegador. En este caso, para ver el archivo que queremos ver, siempre en la URL siempre vamos a cargar el controlador, que en este caso sería localhost, que sería nuestro servidor. Luego seguiría el nombre de nuestro proyecto, en este caso se llama universidad. Vamos a colocar universidad. Luego la siguiente carpeta, que sería controller, porque queremos llegar hasta este archivo, alumnocontroller.php. Entonces colocamos, primero habíamos dicho localhost, el nombre del proyecto, el nombre de la carpeta, sería controller, y ahora el nombre del archivo, alumnocontroller. .php. Y ya tenemos aquí los datos de la base de datos. Le vamos a colocar un border para que la tabla se muestre con los bordes. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Como yo no he enviado ninguna acción de eliminar, insertar o actualizar, esto va a la URL a ver si yo he enviado alguna acción. Si yo no he enviado ninguna acción, la que se va a cargar por defecto entonces es el index. Y el index, ¿qué me va a mostrar? Me va a mostrar la vista, o sea, este archivo, alumno view. Y alumno view lo que me va a cargar es, él me va a mandar a traer los datos de los alumnos. Aquí ocupa el objeto. Este objeto, ¿dónde lo creé? En el controlador. ¿Para qué lo creé? Para poder acceder a los métodos que están en el modelo. Alumno es la clase que está en el modelo. Entonces este objeto lo creé de la clase del modelo para poder acceder a los métodos que yo cree aquí en esta clase. Y a dónde estoy ocupando o mandando a llamar a este método. Lo estoy mandando a llamar de aquí, de la vista, para llenar la tabla. Todos los valores que la consulta me regrese, me lo retorna con esto. Todos los valores encontrados, todos estos, son entregados a quien mandó a llamar la función. ¿Y quién mandó a llamar la función? Esta parte de aquí. Uno por uno, cada registro por registro se lo va entregando a la variable valor. Es decir, recibe todos estos registros, pero uno por uno, se lo entrega a la variable valor, y es el que voy imprimiendo aquí. Valor en la posición 0, valor en la posición 1, valor en la posición 2, valor en la posición 3, y así sucesivamente. Cuando imprimo el primer registro, como recibió más registros, le entrega el siguiente registro a la variable valor, o sea, este otro registro, y comienzo a imprimir nuevamente la posición 0, la posición 1, la posición 2, la posición 3, y así sucesivamente. Recuerden de que esta posición 0 es la primera posición que yo mandé a llamar en la consulta, que en este caso es ID alumno. La posición 1 es el nombre, la posición 2 es el apellido, y así sucesivamente. Y aquí ya nos está mostrando los datos. Para poder eliminar un dato, en esta parte vamos a hacer uso de la etiqueta A. Recuerde que la etiqueta A es para crear hipervínculos. Entonces lo que necesitamos es colocar
signo de pregunta. ¿Para qué? Vamos a hacer una prueba. ¿Qué es lo que quiere recibir aquí el controlador? Yo necesito decirle al controlador que quiero ejecutar la función eliminar. ¿Por qué? Porque ahorita lo que quiero hacer es eliminar a un registro. Entonces, pero ¿cómo le voy a indicar que quiero ejecutar esta función? Según la acción que reciba aquí. Entonces, esto va a ir a la URL a traer algo que se llama action. Entonces aquí le voy a colocar action, va a ser igual al nombre de la función que quiero ejecutar. En este caso es eliminar. Yo quiero ejecutar la función eliminar. ¿Y qué le voy a enviar de parámetro? Le voy a enviar de parámetro el ID de quién. Voy a copiar esto mismo, porque aquí en esta posición recordemos que está el ID. ¿Qué pasa si yo no le pongo el signo de pregunta? Esto, al darle clic, esto me lo va a reconocer como que si fuera el nombre de algún archivo. Veamos el ejemplo. Le doy clic a eliminar y me dice objeto no localizado. ¿Por qué? Porque esto me lo está reconociendo como que si fuera el nombre de algún archivo, y yo no necesito que esto lo reconozca como que si fuera el nombre de algún archivo. Yo necesito que esto lo reconozca como que si son parámetros enviados. Entonces, para decirle que lo que está aquí son parámetros, le coloco el signo de pregunta. Veamos ahora, actualizo, le doy clic a eliminar. Veamos, este es el ID 10. Voy a enviar el ID 10. ¿Por qué no me está mostrando? Me está mostrando en blanco, porque está ejecutando la función eliminar, pero la función eliminar ahorita no me está mandando a llamar a nadie. Es que quede en blanco. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Cuando yo le doy clic a eliminar, que esto que está resaltado, esta parte de aquí, esto es eliminar. Cuando yo le doy clic, envío como parámetros la acción que quiero realizar. ¿Y cuál es la acción? Eliminar. O sea, que quiero ejecutar esta función. ¿Y qué más le envío? Le envío un parámetro que se llama ID. ¿Y qué le envío en el valor? Le envío el ID. Veamos, le doy clic. Aquí está la acción que voy a realizar, eliminar. Y está el ID de quien quiero eliminar. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es recibir esos valores. Ya vimos que este action es el que estoy preguntando aquí. ¿Ha sido enviado alguna acción? Si dice que sí, entonces recupera esa acción, y la palabra que yo envío, aquí está action, aquí está preguntando, ¿ha sido enviado action a la URL? Sí. Entonces ve a traer el valor. ¿Y cuál es el valor que tiene action? Eliminar. Esta palabra eliminar se guarda en esta variable. Entonces ahora action tiene en su valor eliminar. Ocupo el objeto. ¿Para qué? Para poder acceder o mandar a llamar a cualquiera de estas funciones. Ocupo el objeto y hago referencia a action. ¿Y action qué tiene? Eliminar. Entonces es como que en esta parte ahorita dijera así: estoy haciendo referencia a la función eliminar. Entonces se ejecuta eliminar. ¿Y qué necesito aquí? Ahora necesito ocupar el objeto. ¿Cuál objeto? El que me da el acceso al modelo, a las funciones que tiene aquí. Ocupo objeto modelo y ahora mando a llamar a una función eliminar.
que va a estar del lado de esta función eliminar, va a estar del lado del modelo aquí tengo que crear esa función. Voy a ejecutar eliminar y le voy a recuperar el parámetro que envié. ¿Y cuál fue el otro parámetro que envié cuando di clic? El otro parámetro que envié fue ID. Tengamos en cuenta de que cuando yo mando a llamar o ejecuto la acción, está mandando a llamar esta acción, no esta. Y aquí hacemos un requiere a la vista principal, a esta vista. Veamos qué es lo que pasa. Ahora necesito ir a crear este método al modelo. Aquí no es necesario que esta función debe llamarse igual a esta función, no es necesario, ahí es por el nombre que coincidentemente quedó así, ¿verdad? Pero no es necesario, este se puede llamar de una forma, pero así como yo llamo aquí, así tengo que colocarlo aquí, ¿verdad? Así como yo llamo este llamado de la función, así tengo que llamarlo aquí en el modelo. Public function eliminar. Como yo le estoy enviando un parámetro de un ID, entonces voy a recibir ese parámetro ID. Y realizamos básicamente la misma lógica de aquí para poder eliminar en una variable que se llama query. Eso va a ser igual. Aquí vamos a colocar la consulta. Delete from, la tabla se llama alumno, de donde voy a borrar alumno, especificamos un where, el campo por el que voy a eliminar se llama ID alumno, que sería este, ID alumno, sea igual a signo de pregunta. Este tipo de consulta se llama consulta parametrizada. Ahora colocamos la variable exe igual. Recordemos que primero debemos pasarle la conexión, que es esta variable que contiene la conexión, y preparamos la consulta. ¿Cuál consulta? La que está guardada en esta variable query. Ahora ejecutamos esta variable. La ejecutamos. En este caso ya tuvo que haberse borrado el registro que nosotros indicamos. Aquí nosotros recibimos un parámetro. Y aquí nosotros estamos diciendo borrar de la tabla alumno, donde el ID alumno todavía no sabe la consulta a quién debe ir a borrar. Entonces nosotros debemos especificarle a quién debemos borrar. ¿Y a quién le vamos a especificar? A este ID que recibimos. ¿Cómo le vamos a decir? En este execute vamos a colocar corchetes y vamos a colocar ID. Cuando se ejecute la consulta, este parámetro, que es este que recibí, esto se va a ir a sustituir por este primer signo que encontró. Hasta ahí, cuando se ejecute esto y haga la sustitución de este valor por este signo de pregunta, ya se ha borrado el registro en la base de datos. Ahora yo lo que le tengo que decir al usuario es si se borró o no se borró el registro. Aquí pregunto si exe rowcom sirve para saber cuántas filas fueron afectadas
de la consulta que he ejecutado anteriormente, o sea, de borrar. Si me devuelve un 1 es porque sí se borró el registro. Si me devuelve un 0 es porque no se borró el registro, no se hizo ninguna eliminación. Entonces, si me devuelve 1, le vamos a colocar que me retorne el mensaje eliminado exitosamente. Si me devuelve 0, entonces que me devuelva el mensaje error al eliminar. Ahora, pero este mensaje va a devolver, si se borró el usuario o el alumno, me va a devolver este mensaje. Si no se borró, me va a devolver este mensaje. Pero ¿a quién se lo va a devolver? A quien mandó a llamar la función eliminar. ¿Y quién la mandó a llamar? Es esta parte de aquí. Entonces aquí le voy a colocar una variable mensaje. Va a ser igual. Esta variable mensaje va a ser igual a lo que reciba este llamado. ¿Y qué va a recibir este llamado? Este llamado va a recibir ya sea eliminado exitosamente o error al eliminar. Entonces esta variable es la que voy a imprimir. ¿A dónde? Aquí en la vista. Le vamos a colocar aquí y vamos a preguntar si y set me va a servir para saber si está definida esa variable mensaje. Esta variable mensaje es la que yo he creado aquí. Es como que estoy preguntando, ¿ha recibido algún mensaje o algún valor esta variable? Si me dice que sí, entonces que imprima el valor. Eco la variable mensaje. Ahora veamos la prueba. Vamos a borrar a este usuario que es el ID 10. Le damos a eliminar. Me dice eliminado exitosamente y se borra el registro. Aquí está el registro, pero se actualizó, se borró de la base, también de la base de datos. Lo borro de aquí y así me va a ir eliminando los datos. Pero yo esto de aquí debo quitárselo al usuario. ¿Por qué? Por seguridad. Aquí está el registro que yo eliminé. ¿Qué pasa si un usuario con malas intenciones cambia el ID porque todavía lo tiene en la URL y le da enter? Me borra otro registro sin necesidad de haberle dado clic. Entonces yo lo que tengo que hacer es borrarle esto al usuario de la URL cuando ya se haya efectuado la operación. ¿Cómo le voy a borrar? Refrescando la página en esta parte de aquí. Vamos a utilizar un header. ¿Para qué me sirve el header? El header me sirve para poder redireccionar automáticamente hacia alguna página o hacia algún archivo. Entonces le vamos a decir que me redireccione, pero que se espere le vamos a colocar que se espere 2 segundos. ¿Hacia dónde que me redireccione? Que me redireccione hacia alumno controller. Recordemos que siempre son los controladores los que debemos cargar. ¿Qué va a hacer esto entonces? Cuando se elimine, me va a retornar el mensaje eliminado exitosamente y luego, después de 2 segundos, me va a redireccionar a alumno controller. Eso va a hacer que de la URL me borre esta parte de aquí. Veamos ya el ejemplo. Le doy clic a eliminar. Vamos a borrar esto primero. Le doy clic a eliminar. Me muestra el mensaje 2 segundos y se actualiza la página. Me borra los datos que estaban aquí
y me borra el mensaje. Vamos a hacer otra eliminación. Me muestra el mensaje 2 segundos, lo borra de aquí y borra el mensaje, ¿verdad? Eso para que el usuario también no tenga el mensaje mucho tiempo, ¿verdad? Solamente decirle sí, lo borró, y ahí siguió la operación. Ahora ya hicimos dos partes del grupo. Uno es mostrar y otro es eliminar. Ahora vamos a hacer cómo insertar. Para insertar vamos a necesitar o hacer uso de un formulario. Lo vamos a crear en la vista. Aquí vamos a crear el formulario. Por cuestiones de tiempo voy a realizar el formulario rápidamente, ¿verdad? Ok, bueno, una vez ya creado el formulario, le vamos a colocar que lo vamos a enviar con el método POST. Creamos un formulario en el que tiene un input tipo text donde el usuario va a digitar el nombre, y le pusimos requiere para que sea obligación que el usuario lo digite. Un input tipo text donde va a digitar el apellido. Un input tipo text, bueno, aquí sería tipo number para que digite solo números, ya que es la edad. Aquí seleccione una carrera, este es un select, porque estas carreras tenemos que nosotros crear un método que nos mande a traer todas las carreras que estén disponibles en la base de datos, o sea, mostrarle al usuario en un select todas estas carreras. De igual forma con el sexo, creamos un select, el name, sexo, y debemos hacer que muestre en este select todos los sexos que están disponibles en la base de datos. De igual forma con la ciudad, creamos un select para la ciudad y tenemos que crear un método en el modelo que nos mande a traer todas las ciudades. Creamos un input tipo date para que el usuario pueda escoger la fecha de nacimiento, y el botón submit, que en el name va a ser action. ¿Por qué action? Porque este va a ser el que se va a validar en esta parte de aquí y que va a ejecutar cuando yo le dé clic al botón. Va a ejecutar la función guardar, que sería esta que está aquí, guardar. Anteriormente lo tenía como insertar, le cambié el nombre a guardar. Ahora repito, esta es la vista o el formulario, esta parte de aquí. Estos select dijimos de que los tengo que llenar con los datos de la base de datos. Ahorita no me está mostrando nada, ¿verdad? Porque no he creado el método. Vamos a crear el método ahorita que me haga que me llene las carreras, que me llene los sexos y que me llene las ciudades. Entonces vamos a comenzar con el de las carreras. Siempre adentro del select, después del primer option, ese option es para que me salga por defecto, ¿verdad? Seleccione una carrera. Aquí vamos a abrir PHP y vamos a colocar un for each. Vamos a abrir llaves y aquí cerramos esa llave, porque aquí adentro, bueno, copiamos este, vamos a colocar un option. Este option va a ser el que se va a ir llenando con las opciones que nosotros traigamos del modelo, de la base de datos. ¿Y cómo vamos a llenarlo? Vamos a ocupar el objeto que nos da el acceso a los métodos del modelo. ¿Y cuál es ese objeto? El que creamos aquí, objeto modelo. Recordemos que este objeto ha sido creado de la clase que está en el modelo, ¿verdad? Esta clase. ¿Para qué? Para que este objeto me dé el acceso a mandar a llamar cualquier método que yo haya creado aquí en el modelo. Entonces voy a mandar a llamar, voy a ocupar el objeto, se llama objeto model,
voy a mandar a llamar a un método que se llame getCarrera y se lo voy a ir entregando a una variable que se llame carrera. Esta misma lógica es la misma lógica con la que llenamos esta parte de aquí. Entonces estoy mandando a llamar al método getCarrera. Este método lo tengo que ir a crear al modelo. Colocamos public function getCarrera, colocamos la consulta, query va a ser igual. ¿Cómo va a ser la consulta? Lo que queremos es que nos mande a traer todas las carreras. Select asterisco from, ¿cómo se llama la tabla? Carrera. ¿Qué hacemos ahora? La variable exe va a ser igual a la conexión, o sea, esta variable. Recordemos que esta variable con tiene una copia de la conexión que recibió de aquí. Entonces ocupamos la conexión y preparamos la consulta que está en la variable query. Esa variable la ejecutamos y como son valores que va a ir a traer a la base de datos y nos tienen que devolver, entonces ocupamos un return que nos regrese la variable exe, que es la que contiene todos los valores, y nos ordene los datos con fetch all. Los ordene y los cree como si fuera un arreglo. Entonces todos los datos van a ser devueltos a quien mandó a llamar la función getCarrera. ¿Quién la mandó a llamar? Esta parte de aquí. Esto va a recibir todas las carreras encontradas, todas estas carreras. Entonces, carrera por carrera o registro por registro, este primer registro va a ser entregado a la variable carrera, que es la que voy a estar imprimiendo. Aquí vamos a abrir PHP. Y aquí vamos a imprimir la variable carrera en la posición 0. Siempre en el value vamos a colocar la posición 0. ¿Por qué la posición 0? Porque yo aquí he mandado a llamar, le he dicho select asterisco from, o sea, seleccione todos los campos. Este sería el campo 0, campo 1, campo 2. A diferencia de este, ¿verdad? Que aquí yo especifiqué el orden de los campos. Campo en la posición 0, en la posición 1, posición 2, posición 3. Cuando yo le coloco select asterisco from, las posiciones se van a tomar según el orden que estén en la base de datos, en la tabla. Entonces la posición que estoy imprimiendo aquí, la posición 0, ¿cuál es? El ID de la carrera. ¿Cuál fue el primer registro que le entregaron a carrera? Fue este. Entonces la posición 0, ¿qué es? 1. Eso es lo que se va a imprimir primero. El valor, que es lo que se va a imprimir aquí en lo que ya ve el usuario. Abrimos PHP, imprimimos la variable carrera en la posición 1. Veamos, actualizamos. Ahora aquí en las carreras ya me está mostrando las carreras. Recordemos que una cosa es el valor que se le muestra al usuario y otra cosa es el valor que se envía a la URL. Yo al usuario necesito enviarle o mostrarle los nombres de las carreras. La posición 1, recordemos que esta es la posición 0 y de carrera. Posición 1 es nombre carrera. Esta es la posición que yo le quiero mostrar al usuario, que vea en el select esto de aquí.
pero en realidad yo lo que necesito enviar a la URL son los ID. ¿Por qué los ID? Porque eso es lo que se guardan aquí en la base de datos, los ID de las carreras. Entonces, esto es lo que yo le muestro al usuario, y en el value esto es lo que se envía a la URL. Vamos a seguir la misma lógica para el sexo. Vamos a crear, abrir PHP, utilizamos un for each, cerramos la llave del for each, mandamos a llamar al objeto model y a un método que se llame getSexo. La misma lógica de esto de aquí. Le vamos a entregar los datos recibidos a una variable que se llame sexo. Entonces, como estamos mandando a llamar a un método que se llame getSexo, lo vamos a ir a crear al modelo. Public function getSexo. La lógica va a ser similar, idéntica a esta. La podemos copiar para ahorrar tiempo. Aquí sería getSexo. Y como lo que queremos es de que vaya a la tabla sexo y nos traiga todos los registros que estén en sexo, aquí le hacemos un select asterisco from sexo. Se fijan de que esta parte de aquí es muy repetitivo. En una variable query guardamos la consulta de lo que queremos ir a traer. En una variable exe le pasamos la conexión y preparamos la consulta. ¿Cuál consulta? La que está guardada en la variable query, o sea, esta. Ejecutamos la variable en la que guardamos la conexión y preparamos la consulta. Lo ejecutamos. Esto va ya a la base de datos a traernos los registros y están guardados aquí. Fetch all sirve para ordenar los datos, para que los regrese como un arreglo. Similar es aquí, la misma lógica. Entonces en value recordemos, aquí sería imprimir la variable sexo, que es esta, en la posición 0, que va a ser el valor enviado a la URL. En lo que se le va a mostrar al usuario, vamos a imprimir la variable sexo en la posición 1. Esto es lo que se le va a mostrar al usuario y esto es lo que va a ser enviado a la URL. Veamos ahora, actualizamos y en el sexo ya dice masculino o femenino. Nos hace falta crear el método que nos llene la ciudad. Sería la misma lógica. Abrimos PHP, creamos un for each, abrimos el for each, la llave, y aquí la cerramos. Esto no se les olvide cerrar siempre la llave del for each. ¿Por qué? Porque aquí en medio metemos el option, ¿verdad? Para que esto siempre quede como código HTML. Entonces aquí necesitamos la misma lógica, this, ocupar el objeto model y crear o mandar a llamar get ciudad. Esos valores que reciba van a ser entregados a una variable que se llame ciudad. Esto imprimimos la variable ciudad en la posición 0, que va a ser el valor enviado a la URL, y lo que le vamos a mostrar al usuario va a ser la variable ciudad en la posición 1. Hemos hecho el llamado de este método, entonces hay que irlo a crear al modelo. Es similar a esto, podemos copiarlo y solo le cambiamos lo que estamos mandando a llamar. Get ciudad
y esto que vaya a la tabla ciudad. Ya me está trayendo las carreras, los sexos y las ciudades. Ahora, ¿qué necesitamos? Ese procedimiento, esto es para llenar los celes. Esto de aquí. Ahora le vamos a enviar los datos. Estos datos que envíe este formulario los va a recibir el controlador en esta parte de aquí. ¿Cómo va a ingresar a esta función? Ya lo habíamos mencionado por el botón, el action, esto de aquí, y la acción guardar, este nombre del método. Entonces aquí vamos a crear datos igual, vamos a hacer que esa variable sea un objeto. Vamos a hacer igual a este objeto. Esto es un arreglo. Vamos a recibir un nombre. Esto es un arreglo. Esta es la posición 0. A esta posición 0 yo le estoy colocando un nombre que se llama nombre, ¿verdad? ¿Y qué va a haber en su valor? Va a haber lo que yo reciba del primer input, o sea, esto, nombre, va a ir. Así voy a ir recibiendo todos los valores y guardándolos en este arreglo. Aquí es como que si fuera nombre posición 0, por decirlo así. Veámoslo de esa forma. Estoy creándolo el arreglo datos en la posición 1. Va a recibir el otro input que envíe del formulario. ¿Cuál es el otro input que envíe del formulario? Apellido. Va a recibir apellido, pero a esto le vamos a colocar los nombres, ¿verdad? Nombre. A este le voy a colocar que esa posición se va a llamar apellido, y así sucesivamente. El arreglo, a colocarle que se va a llamar edad, y va a recibir el siguiente valor. ¿Cuál es el siguiente valor que va a recibir del formulario? Edad. Y así sucesivamente para cada posición que estamos enviando del formulario. ¿Cuál es el otro que estamos enviando del formulario? Es la carrera. ¿Cuál es el otro input que estamos enviando? Sería el sexo. ¿Cuál es el siguiente que estamos enviando del formulario? Estamos enviando la ciudad. A esta posición del arreglo le vamos a colocar ciudad. ¿Y cuál es el último que estamos recibiendo o enviando del formulario? Estamos enviando la fecha de nacimiento. Entonces aquí en el arreglo datos, en la posición que se llama, le vamos a colocar F nacimiento. Esto que se va a guardar ahí, se va a guardar lo que se reciba del input que se llama F nacimiento. Ahora, este es un arreglo que en sus posiciones hay una posición que se llama nombre, una posición que se llama apellido, una posición que se llama edad, una posición que se llama carrera, y así sucesivamente. Este arreglo que se llama datos, ese se lo tengo que enviar a un método del modelo. Vamos a
ocupar this. Vamos a hacer uso del objeto que me hace o me sirve para poder mandar a llamar cualquier método que esté en el modelo, y vamos a crear el método que se llame setAlumno. Perdón, aquí sería enviarle el arreglo. Este es un arreglo. ¿Cuál arreglo? El que hemos creado aquí. Aquí le vamos a colocar la variable mensaje, va a ser igual a lo que reciba. ¿Y qué va a recibir? Se insertó o error al insertar estos datos. Aquí le vamos a colocar también, para que muestre la pantalla o la vista. Entonces vamos a ir a crear este método al modelo. Sería aquí public function. Vamos a crear query. Query va a ser igual, vamos a hacer la consulta de un insert into en la tabla alumno. ¿Cuáles son los campos en los que voy a insertar? Nombre. Recordemos que ID alumno no se va a colocar porque esto lo tenemos como autoincremental. Cuando se ingresen los valores le va a asignar un ID a los datos. Entonces vamos a comenzar insertando en nombre, el campo nombre. El siguiente campo se llama apellido. El siguiente campo se llama edad. El siguiente campo se llama ID carrera. El siguiente campo ID sexo. El siguiente ID ciudad y fecha de nacimiento. ID ciudad y fecha de nacimiento. Ahora, siguiendo la consulta, sería colocarle value. Ahora, como estamos trabajando con consultas parametrizadas, vamos a colocar el mismo número de los campos que hemos mandado a llamar. Aquí es un campo, dos campos, tres campos, cuatro campos, 5, 6, 7. Entonces vamos a colocar 7 signos de interrogación separados por coma. Ahora, la misma lógica, vamos a utilizar la variable exe. Esto va a ser igual, le pasamos la conexión, preparamos la consulta, que es la variable query, y la ejecutamos la consulta. Recordemos que como cuando ejecutamos debemos sustituir o darle ya un valor a estos signos de interrogación. ¿Cómo lo vamos a dar valores? Siempre recordemos colocar estos corchetes adentro de los paréntesis. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para sustituir estos valores? Hemos recibido la variable datos, que recordemos que es un arreglo. Ahora, ¿cómo vamos a hacer? Aquí creamos el arreglo datos en la posición nombre. Lo vamos a colocar aquí. Datos en la posición nombre, coma, el siguiente, datos, apellido, coma, datos, la posición que se llama edad, coma, datos, la posición que se llama carrera, coma,
el arreglo datos en la posición que se llama sexo, coma, el arreglo datos en la posición que se llama ciudad, y por último el arreglo datos en la posición que se llama F nacimiento. ¿Qué va a pasar? Cuando se ejecute, este primer valor se va a ir a sustituir por el primer signo que encuentre. Luego este segundo valor se va a ir a sustituir por el segundo signo. Este otro valor por el tercer signo y así sucesivamente. El mismo número de campos que mandamos a llamar es el mismo número de signos de interrogación que vamos a colocar y el mismo número de valores que le vamos a colocar para que se sustituyan aquí. Ahora lo que vamos a hacer es preguntar si se hizo o no se hizo la inserción. Vamos a ocupar un if exe, que es la variable que ejecutamos, y aquí le vamos a colocar row count. Recordemos que este row count nos sirve para preguntar cuántas líneas fueron afectadas de la consulta que realizamos. En este caso, como es un insert, si la consulta se hizo exitosamente, me va a devolver 1 porque fue un registro que insertamos. Entonces si me devuelve 1 es porque sí se hizo la inserción, y vamos a retornar el mensaje: ingresado exitosamente. Si la inserción tuvo algún error, esto me va a devolver 0. Entonces return error al ingresar. Veamos si se realiza la inserción. Seleccionamos una carrera que va a ser Ingeniería en Sistemas, sexo masculino, y de la ciudad le vamos a colocar Tegucigalpa. Seleccionamos una fecha, le vamos a colocar la de hoy, 23 de agosto, y le damos a guardar, y ya me aparece aquí el registro. Necesitamos realizar la misma lógica de cuando nosotros estábamos borrando los datos de aquí. ¿Por qué necesitamos hacer lo mismo? Porque si el usuario presiona refrescar la página, los datos aún no se miran, pero los datos aún se encuentran en la barra, en la URL, en la barra de navegación. ¿Qué pasa si yo le doy refrescar? Este dato se va a volver a insertar. Veamos. Me pregunta si quiero volver a enviar el formulario. Si le doy continuar, se inserta nuevamente. Entonces yo tengo que limpiar los datos que estén en la URL siguiendo la misma lógica de cuando utilizamos el header refresh, que sería esto. Entonces le vamos a colocar aquí: si fue ingresado, entonces que me refresque la página después de 2 segundos y me redirecciona al alumno controller, o sea que refresque esta página. Veamos, lo vamos a eliminar, lo vamos a volver a ingresar. Javier Enríquez, la edad, Ingeniería en Sistemas, en el masculino le vamos a poner ahora Soyapango o San Salvador. Seleccionamos una fecha, guardar, bueno, seleccione guardar, me inserta el campo, ¿verdad? Le damos guardar y nos dice ingresado exitosamente. Nos muestra el mensaje 2 segundos y lo borra. Ahora, si yo le doy aquí en cargar página, ya no me pide si quiero volver a reenviar el formulario. Ya evité que este registro se duplicara.
¿Por qué? Porque ya limpié lo que estaba en la barra de navegación. Ok, ya tenemos creado el insertar, ya tenemos creado el demostrar y tenemos creado también ya eliminar. ¿Cómo hacemos? Cuando yo le doy clic a eliminar, envía el ID. Podemos ver en la parte de abajo, en esta parte de aquí, ahí dice que estoy enviando la acción eliminar y el ID 16. Si yo lo coloco el cursor en la parte de arriba, me dice que estoy enviando la acción eliminar y voy a eliminar el ID 4, y así va cambiando el ID según yo lo coloco en la posición del registro, ¿verdad? La misma lógica vamos a utilizar para actualizar. En esta parte vamos a utilizar la etiquetada para poder enviar los parámetros. Action. Primero nosotros vamos a enviar un ID siguiendo esta misma lógica, pero ¿cuál de estas dos métodos tenemos que ejecutar primero? Primero es getDatos. ¿Por qué? Porque primero necesito mostrar los datos que ya están guardados en la base de datos. Entonces voy a getDatos. ¿Y qué le voy a enviar de parámetro? Le voy a enviar un parámetro que se llama ID, y voy a copiar este que es el que contiene o está llenando el ID. Aquí le vamos a colocar actualizar. Esto es la palabra que ve el usuario para poder darle clic, ¿verdad? Esto de aquí es esta palabra. Y esta es la acción que primero vamos a realizar del controlador, getDatos. Pero ¿qué va a tener getDatos? Vamos a crear aquí otra vista, new file, y le vamos a colocar de nombre alumno view, y le vamos a colocar para saber que es de actualización. .php, guardar. ¿Y qué es lo que va a tener adentro? Le vamos a colocar este mismo formulario. Podemos copiarlo hasta aquí donde termina el formulario, copiamos y pegamos. Es el mismo formulario, pero ¿cuál va a ser la diferencia? En este caso vamos a tener que mandar a llamar esta vista. Veamos, aquí le voy a colocar código HTML y todo este formulario lo metemos adentro del HTML para un mayor orden. Entonces yo necesito mandar a llamar a esta vista de actualización que solo contiene un formulario. Entonces aquí le vamos a colocar un requiere y tenemos que llegar hasta esa vista, que sería esto. Veamos, si yo le doy clic a actualizar, me muestra ya solo el formulario. Cambio el archivo, me regreso, actualizar, envío el ID de quien quiero actualizar, le doy clic a actualizar, tiene que enviar el ID 1, el ID 1. Pero ¿cuál es la diferencia? Que ahora tengo que hacer que los datos de esa persona ya me aparezcan aquí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí en el de actualizar, en la vista, aquí vamos a crear un for each. Vamos a utilizar el objeto y vamos a mandar a llamar get alumno y le vamos a poner o sea que me mande a traer todos los el alumno, los datos del alumno que vamos a actualizar, y esos datos van a ser entregados a una variable que se llame alumno.
y aquí abrimos llave. No se trata de un for each, abrimos llave y lo cerramos hasta abajo. No se nos olvide cerrar esa llave, ¿verdad? Ahora este método le tenemos que mandar el ID de quien nosotros dimos clic. Nosotros dimos clic a actualizar y mandamos este ID. Entonces este parámetro nosotros debemos de enviárselo al método. Vamos a colocar aquí request para poder recuperar ese valor que viene enviado en ID, y vamos a ir a crear este método al modelo. Lo vamos a crear public function y vamos a recibir el ID que estamos enviando desde aquí. Aquí estamos enviándole un ID a este método, es el que estamos recibiendo aquí. La misma lógica, query, aquí sería un select asterisco from a la tabla alumno, solo que ahora vamos a mandar a traer los datos de un alumno en específico. ¿Cuál alumno? Del ID que recibimos aquí. Where ID alumno sea igual, como trabajamos con consultas parametrizadas, le vamos a colocar signo de pregunta, y luego la misma lógica, la variable exe tenemos que pasarle la conexión, que esta variable, recordemos, es esta que tiene la copia de la conexión, y luego preparamos la consulta. ¿Cuál consulta? Query, que es la que tiene esta consulta de aquí, ¿verdad? Ejecutamos esa consulta, pero como tenemos aquí un signo, debemos darle un valor. ¿Cuál valor? El que recibimos aquí. Colocamos corchetes y colocamos la variable para que cuando se ejecute este valor se vaya a sustituir por esto. Ahora, como se trata de valores que vamos a devolver, vamos a ocupar un return, la variable exe, y aquí un feature, porque se trata de valores que vamos a devolver. Todos los datos que encuentre del ID del alumno con el ID específico van a ser entregados a esto. Entonces todos los datos se los va a entregar al alumno. Aquí vamos a colocar un value. ¿Para qué? Para ya ir imprimiendo esas posiciones. Vamos a abrir aquí código de PHP y vamos a imprimir la variable alumno en la posición 1. ¿Por qué la posición 1? Porque esto me mandó a traer, puede ser este ID que yo haya enviado, este ID, según el ID que yo haya enviado me va a mandar a traer todos estos datos, o ya sea este según el ID, ¿verdad? ¿Cuál es la posición 1? Posición 1 es el nombre. Este nombre es el que yo voy a imprimir en este input, nombre, para que me aparezca, ¿verdad? Veámoslo. Aquí ya me aparece el nombre. Le doy clic a este otro registro, actualizar, y ya me aparece aquí. Y así lo vamos a ir llenando los demás de esta forma. Vamos a colocar, vamos a copiar esto y lo vamos a ir colocando a cada input. Este sería en la posición 2. Como vamos a mostrar el apellido, es en la posición 2. Veamos en la tabla. Posición 0, posición 1, posición 2. Y es la que vamos a mostrar aquí. Posición 3.
Luego aquí veamos, vamos a guardar esto. Ya me están apareciendo los datos del registro que yo envié, del ID. Si yo envío el ID 1, me tiene que ir a traer los datos del ID 1. O sea, Francisco Javier Enríquez 25, Francisco Javier Enríquez 25. Y yo tengo que hacer que ya me aparezca llena esta opción, la que ya tiene por defecto en el sistema el usuario, o sea, esta opción. Yo tengo que hacer que ya me aparezca seleccionada la opción. Vamos a ocupar adentro del option. Este option abre aquí y cierra aquí. Este es el cierre del option. Adentro le vamos a colocar código PHP. Colocamos un if para preguntar. Esto me manda a traer todas las carreras. Entonces vamos a preguntar si lo que viene en esta posición de la tabla carrera es igual a la posición que viene, que ya tiene guardada el usuario en la base de datos. Si lo que viene de la tabla carrera es igual al ID que ya tiene el usuario en la base de datos, si son iguales, entonces que me imprima la palabra selected. Veamos, ya me aparece ingeniería en sistemas. Vamos a ver este que es de administración de empresas. Actualizar, ya me aparece que es de administración de empresas, y siempre dándome la opción de poder cambiarlo, ¿verdad? Si va a ser de otra carrera. Y así seguimos la misma lógica de este if. Recordemos, tiene que ser adentro de este que está en el option. Cierra aquí, abrimos PHP, colocamos un if, y aquí en la condición le colocamos si lo que recibe o lo que trae de la tabla carrera es igual al ID que tiene ya el usuario en la base de datos. Aquí sería la posición 5. Si lo que trae de la tabla carrera es igual a lo que trae ya el alumno, entonces que imprima la palabra selected. Y lo mismo sería para las ciudades. Aquí sería ciudad en la posición 0 y aquí sería alumno en la posición 6. Eso solamente, este procedimiento solamente es para los select. ¿Para qué? Para que le pueda agregar esta palabra selected y aparezca ya seleccionada la opción. Veamos. Francisco Javier dice que es de ingeniería en sistemas, masculino y de San Salvador. Ingeniería en sistemas, masculino y San Salvador. Nos falta agregar este de la fecha. En este de la fecha debemos seguir el mismo procedimiento de los values normales, sin un if. Aquí sería la posición 6, 7. Ya me aparece la fecha. Ahora, lo que yo necesito cuando yo envío los datos ya modificados, aquí yo puedo modificar los datos. Entonces, cuando yo envío los datos modificados, yo necesito que se ejecute esta función, actualizar. ¿Y desde dónde se la voy a enviar? Desde aquí, desde el value del botón actualizar. Esto siempre se va a llamar action, porque es lo que va a recibir aquí, action. Y esa palabra actualizar es la que se va a guardar en esta variable, que es la que me va a servir para poder mandar a llamar
esto de aquí, el método. Entonces todos estos datos van a ser enviados al controlador. Recordemos ahora un paso muy importante: yo le debo de enviar el ID del usuario que voy a modificar. Vamos a hacer uso de un input. Aquí en el tipo va a ser hidden, o sea oculto. Vamos a colocar un name, el input se llama ID y en el value va a ser la posición 0. Esta posición 0, como esto está get alumnos, aquí dice get alumnos, esto manda a traer todos los campos de la tabla alumno cuando el alumno sea igual al que se sustituye aquí. Entonces la posición 0 es el ID. Este no deben olvidar colocarlo cuando vamos a actualizar. Un input tipo hidden en el que le vamos a colocar en el value la posición 0, porque es la que donde está el ID. Ahora todos estos datos van a ser enviados al controlador, a la función actualizar. Aquí esta función actualizar va a recibir todos los datos o los inputs que fueron enviados en el formulario. Podemos ocupar este mismo de guardar, la misma lógica, lo colocamos aquí. Pero ¿qué valor estamos recibiendo de más? Estamos recibiendo un ID, entonces lo vamos a colocar en esta parte, datos, una posición que se llame ID y vamos a recibir el input que se llama ID. Vamos a mandar este arreglo a un método que se llame setAlumno de actualizar. Lo vamos a crear en el modelo y le vamos a enviar el arreglo. Se llama setAlumnos. Lo vamos a colocar aquí. Public function setAlumnos. Vamos a crear aquí query, va a ser igual, la consulta sería update la tabla alumno set. Ahora colocamos el primer campo de la tabla, sería nombre, va a ser igual a signo de pregunta, coma, el siguiente sería apellido, signo de pregunta, coma, el tercero sería edad, signo de pregunta, ID carrera, ID sexo, ID ciudad, coma, y por último F nacimiento. Aquí ya no le colocamos coma. ¿Por qué? Porque al colocarle coma es como que le estamos diciendo que vamos a seguir agregando parámetros. Ahora lo que debemos hacer es especificarle a quién vamos a ir a actualizar. ¿Por qué? Por el ID. Entonces cuando ID alumno sea igual a esto. Aquí solamente hemos creado la consulta. Ahora colocamos la variable exe. Recordemos, exe va a ser igual, le pasamos la conexión, hacemos referencia para preparar la consulta que se encuentra en la variable query.
y ejecutamos. Esa variable. Como yo necesito darle valores a estos signos y de dónde vienen esos valores, recordemos que en el controlador esto es un arreglo, que las posiciones se llaman ID, nombre, apellido, edad. Este arreglo que se llama datos es el que estoy enviando aquí, es el que está recibiendo aquí. Esto es un arreglo. Entonces eso, la misma lógica de esta parte de cuando ingresamos, la misma lógica vamos a utilizar. Podemos copiar este mismo, lo vamos a sustituir aquí. La misma lógica. ¿Con cuál diferencia? Que ahora yo estoy recibiendo, recuerdan que recibí un valor de más que es el ID. Entonces este ID lo vamos a colocar al final, aquí. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si yo lo coloco al inicio? Lo vamos a colocar aquí. ¿Cómo? Este datos en la posición que se llama ID se va a ir a sustituir por el primer signo que encuentre. Entonces ID iría a sustituirse por el nombre. Datos en la posición nombre se iría a sustituir por el segundo, que sería apellido. Y no, yo necesito que el ID se vaya a sustituir al final, donde está el ID del alumno. Entonces por eso es de colocarlo al final. Ahora, hasta este punto ya hizo la actualización. Lo que yo necesito ahora es decirle al usuario, ¿se hizo o no se hizo la actualización? ¿Y cuál vamos a ocupar? Recordemos que es row con. Ya colocamos un if. Preguntamos si la variable que se ejecutó, exe, row con, me devuelve 0 o 1. Si me devuelve un 1, entonces que me devuelva el mensaje actualizado exitosamente. Si no, si me devuelve 0 es porque no se hizo la actualización, y me devuelva return error al actualizar. Recordemos que como necesitamos borrarle los datos de la URL, vamos a ocupar esto mismo que habíamos dicho aquí, un header. Lo vamos a colocar aquí, que me recargue siempre el controlador para poder borrar cualquier dato que se encuentre en la URL. Vamos a hacer la prueba. Si nos actualiza, vamos a actualizar este último registro, Javier Enríquez. La vamos a colocar de esta forma. Actualizar. Ahora ya me actualizó aquí. Vamos a actualizar que ya no sea de ingeniería en sistemas. La vamos a colocar en enfermería. Actualizar. Me dice actualizado y me actualizó a enfermería. Le vamos a cambiar Antigua Guatemala. Ya me puso en día. Así podemos ir modificando todos los valores de cualquier registro. ¿Cuál es la lógica? Cuando yo le doy a actualizar, lo único que envío en la parte de abajo, aquí, lo único que estoy enviando es el ID. Entonces, cuando yo envío el ID, lo primero que tengo que ejecutar es get datos. ¿Para qué? Para que cuando yo muestre el formulario de actualización, que es esto me manda a traer los datos de la persona que yo envié el ID y poderlos mostrar en un formulario. Cuando yo he hecho ya las modificaciones en el formulario, los envío y los recibo en el controlador en esta parte. ¿Cómo va a entrar a actualizar? Desde el botón, el name, action, value, actualizar. Action va a recibir actualizar y va a ejecutar esto.
Esa sería el CRUD, la parte del CRUD, ¿verdad? Aquí ya nosotros estamos mostrando, estamos eliminando, ya estamos insertando, ya estamos insertando y ya estamos actualizando.